Bien, eh, vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales de anatomía patológica. Soy su docente, mi nombre es Ariel Sangüesa y vamos a estar juntos en esta gestión. Les deseo éxitos y obviamente tomar los cuidados que sean necesarios. Nuestro primer tema es la lesión y adaptación celular. Vamos a tomar en cuenta varios casos que son importantes para nosotros. Bien, eh, previamente vamos a hablar de algunos conceptos introductorios necesarios, ¿no? Como decir, ¿qué es la patología? Dice acá, estudia el proceso de la enfermedad o el sufrimiento, entre comillas, ¿no? Porque eso es literalmente lo que significa. Patología es sufrimiento, ¿no? En base a cambios estructurales y funcionales. Quiere decir, si hablamos de una enfermedad, esta enfermedad va a repercutir en nuestro sistema, produciendo cambios en nuestros órganos, tejidos, células. Cambios como ser estructurales, vale decir que pueden ser visibles, o funcionales, que se reflejan con los síntomas, digamos así. La patología es el puente entre las ciencias básicas y la práctica clínica. Para poder tener una idea global de lo que es la anatomía patológica, necesitamos utilizar técnicas especiales, o sea, técnicas histológicas que ustedes ya conocen por el transcurso, por el paso que dieron en el primer año en histología, ¿no? Entonces acá utilizamos las técnicas histológicas convencionales y especiales para llegar a un diagnóstico, por lo menos para tratar de llegar a un diagnóstico. Esto es importante, el proceso patológico. Para estudiar cualquier proceso, cualquier enfermedad, cualquier condición patológica, es necesario tener en cuenta estos 4 puntos. Uno es la etiología o la causa de esa enfermedad. ¿Qué es lo que produce? Si es de origen biológico, físico, químico, en fin. Ahora, esa causa, ¿qué cambios van a producir en nuestro organismo? Como les decía, ya sea célula, puede ser tejido, puede ser órgano. Entonces, va a haber una repercusión de este agente etiológico en esos órganos que pueden estar afectados. Al estar afectados, esos órganos se van a producir cambios, ¿verdad? ¿Y qué cambios se van a producir? Producir daño, y ese daño puede conducir a dolor, a malestar, etcétera. Entonces, todo ese proceso se llama la patogenia. La patogenia. ¿Cómo produce? ¿Sí? El veneno, por ejemplo, de una picadura, ¿no es cierto? ¿Qué puede producir? Una picadura de serpiente, por ejemplo, puede producir daño neurológico, ¿no? Entonces, eso ya será la patogenia. Ahora, la morfología es lo que se ve, lo que se ve. Habrá hinchazón, habrá un enrojecimiento, habrá una zona digamos, de muerte del tejido, en fin, ¿sí? Esa sería la morfología. Y esta morfología, este daño al tejido, se traduce con una repercusión clínica, vale decir, la sintomatología. ¿Y eso en qué consiste? Fiebre, dolor, impotencia funcional, en fin, ¿no es cierto? Esa sería la repercusión clínica. Entonces, estos son los 4 pilares del proceso patológico, del proceso de cualquier enfermedad. Aquí tenemos que tomar en cuenta que el individuo, cuando está sano, está en una situación, digamos, de equilibrio, lo que se dice también de homeostasis, equilibrio. ¿Ya? Está asintomático aparentemente, ¿no es cierto? Pero el individuo está sometido a ciertos factores, ¿no es cierto? Factores ambientales como ser el frío, el calor, el estrés, ¿no? O bien algún tipo de noxas como las infecciones,
puede ingerir, digamos, algún alimento infectado que va a repercutir en el individuo. Entonces, ¿cómo expresa el individuo? ¿Cómo responde ante estos factores, ya sea ambientales o algunas otro tipo de noxas? ¿Ya? Entonces, aquí va a haber un proceso de desequilibrio, llamemos así. ¿Ya? Acá estamos, digamos, normalmente cuando estamos aparentemente sanos, hay un equilibrio, una homeostasis, ¿no es cierto? Pero eso puede ser alterado por estas noxas o factores ambientales. Entonces, ahí viene la balanza, ¿no es cierto?, entre salud y enfermedad, ¿ya? Entonces, si la persona tiene capacidad de adaptación, tiene un buen sistema inmunológico, tiene un buen nivel de nutrición, bueno, va a poder sobrellevar cualquier tipo de estas, de estos factores ambientales o noxas, ¿no es cierto? Va a poder superar. Pero si no, lamentablemente va a prevalecer la enfermedad y el individuo se enferma. Bien, acá vamos a ver lo mismo con este cuadrito que nos va a ayudar, pero ya a nivel de célula, ¿no es cierto? La anterior diapositiva a nivel orgánico, sistémico. Aquí vamos a ver a nivel de célula, ¿no? Entonces, tenemos la célula normal, en equilibrio, sana, perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué puede haber? Situaciones fisiológicas, el estrés ambiental, factores ambientales o estímulos o agresiones. Bien. Entonces, estas situaciones fisiológicas, esta célula, si está sana, si tiene buenas condiciones, puede, puede resistir. ¿Ya? A esto llamamos un equilibrio homeostático también puede ser, ¿no es cierto? Que soporta, va bien, responde, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ocurrir si se enfrenta ante estímulos o agresiones? Estos estímulos, como les comenté, pueden ser de diversa índole, ¿no es cierto? Entonces, acá puede haber ciertas situaciones. Si el organismo o la célula resiste, se adapta. Si no puede adaptarse, entonces va a enfermarse. Ocurre la lesión celular. ¿Ya? Si se adapta, bueno, no pasa nada. Va a volver al equilibrio homeostático inicial. ¿Ya? Pero si se lesiona, ahora depende mucho de que este estímulo tenga sea muy grave o sea leve. Grave o leve. ¿Mm? Entonces, si es leve, puede ser una lesión reversible. ¿Qué significa esto? Que pasada la agresión, la célula vuelve a ser normal. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si la agresión persiste y es muy severa? Entonces estamos a un nivel de lesión irreversible. O sea que la célula ya no puede volver nunca más a ser normal. Esta célula está predestinada a morir. ¿Ya? O bien, si no se muere, puede transformarse. Entonces, esta transformación puede traducirse en el cáncer. En el cáncer. ¿Mm? Bien. Existen varios métodos para el estudio de la patología, ¿no es cierto? Normalmente les hablo porque esta es mi especialidad. Donde más trabajamos es en patología quirúrgica, vale decir, son piezas enfermas que nos llegan de quirófano, ¿no es cierto?, de los pacientes operados. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es este protocolo de la patología quirúrgica? Bueno, nos mandan la pieza y lo que hacemos es observar, describirla. Esto se llama el examen macroscópico, macro quiere decir grande, ¿no es cierto? A simple vista, ¿ya? Ahora, eh, estas piezas quirúrgicas pueden ser obtenidas por un proceso de intervenciones, como su nombre lo indica, intervenciones quirúrgicas, extirpaciones de tumores, de áreas que están enfermas, en fin. Pero también existen las biopsias, ya que no necesariamente tienen que ser en un ambiente quirúrgico, pueden ser en un consultorio ambulatorio, ¿m? Donde se toma un pedazo de material enfermo, de tejido enfermo,
que no es muy grande. Entonces, con un bisturí se puede tomar y mandar al patólogo, ¿no es cierto? Pero lo que, como les decía, lo que más observamos son las piezas quirúrgicas obtenidas de esas intervenciones un poquito más complejas, ¿no es cierto? Existe otra forma de obtener material. Es a través de aguja, por jeringas, ¿no es cierto? Esto se llama la punción aspiración por aguja fina, el PAF, punción aspiración por aguja fina. Esto se puede, digamos, se puede obtener en lesiones superficiales, ¿no es cierto? Puede ser en tiroides, en mama, en ganglios linfáticos, por ejemplo. Se introduce una aguja y se aspira. Ya vamos a ver enseguida en qué consiste eso, ¿no? Luego tenemos otro método de estudio, es la citología, donde estudiamos las células. Esto generalmente lo hacemos en secreciones. Y un ejemplo bastante típico de la citología es el estudio del Papa Nicolau, es el método del Papa Nicolau, ya donde es digamos, no, se utiliza bastante en ginecología, ¿no es cierto? En la detección de cáncer uterino, ¿no? Del cáncer de cuello uterino. Y luego tenemos los métodos intraoperatorios. Esto es interesante porque, digamos que, un ejemplo les pongo, una paciente que viene con un nódulo de mama, un nodulito. Ya, normalmente los nódulos, si son benignos, están bien encapsulados y la extirpación es relativamente sencilla. Pero ¿qué pasa si el cirujano se encuentra que ese nódulo presenta una serie de ramificaciones que están, digamos, penetrando al tejido circundante? Entonces, eso ya nos da una sospecha de que pueda tratarse de un tumor maligno. Entonces, muchas veces estos tumores no son fácilmente operables. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Toma un pedazo de ese tumor y manda a patología. En patología nosotros tenemos el método intraoperatorio para poder determinar si ese tejido es sano o es canceroso. Entonces, ya una vez que nos llega al laboratorio, hacemos la preparación y ahí decidimos, ¿no? Si es benigno o maligno. Si es benigno, entonces el cirujano termina la operación, saca el tumor, restaura todo el problema, pero si es maligno, entonces tiene que hacer una intervención mucho más compleja, ¿no es cierto? Tiene que sacar ganglios, tal vez tenga que sacar toda una mama en caso de estos tumores de mama, ¿no? Que son malignos, ¿no? Bien. Luego tenemos la autopsia. La autopsia, digamos que no nos corresponde, bueno, no se utiliza mucho, pero este es un método, digamos, más académico, ¿ya? Porque se utiliza más que nada para ver la razón por qué el paciente ha fallecido, donde no tenía un diagnóstico definitivo. Sin embargo, el paciente falleció y no se supo por qué. Entonces, a este paciente se lo somete a autopsia. Bien. Entre otros métodos de estudio en patología tenemos la patología molecular. Ya esto se utiliza más que nada las reacciones antígeno-anticuerpo, sobre todo en aquellos tumores donde no se puede definir el origen, si es de origen ectodérmico, mesodérmico, etcétera, ¿no es cierto? O si es de origen epitelial o mesenquimatoso. En ese caso se utiliza la inmunohistoquímica. Bien. O bien determinaciones de anticuerpos, ¿no es cierto? Anticuerpos anti ciertos tipos de tumores. Entonces, esto es interesante también, como les decía, sobre todo en aquellos casos de difícil diagnóstico. Bien, en macroscopía les dijimos que es la descripción a simple vista. Este es un útero. Este útero lo hemos cortado y vemos estos nódulos, miren, estos nódulos de tejido
muscular liso, ¿no? Se llaman miomas, miomas, ahí estamos viendo los miomas. Aquí el útero está abierto, aquí está el cuello, el canal endocervical, esta es la cavidad endometrial y aquí vemos los nódulos estos, ¿no es cierto? Entonces se describe, se pesan, se miden, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo en la piel estos elementos. Miren, aquí un enrojecimiento. A este enrojecimiento se denomina eritema, pero aquí en el centro hay unas colecciones de un material blanquecino que es pus. ¿No? Estas son las pústulas, pústulas, ¿no? Este es pus, ¿no? Esta es una inflamación aguda, ¿no? Donde vemos este material necrótico que es el pus, ¿ya? Aquí estamos viendo cómo es la biopsia. Acá tenemos una lesión cutánea superficial. Entonces hay varias formas. Si es pequeña, podemos utilizar este aparatito que se llama el punch. Punch, ¿ya? Es un cilindrito metálico donde podemos perforar la piel, no tan profundamente, solamente la piel. Y la piel es epidermis, dermis e hipodermis, ¿no es cierto? Bueno, o bien podemos utilizar bisturí. Hacemos estos losanges que se llaman losanges, ¿no es cierto? Entonces, miren, la lesión está al centro y tomamos siempre un poco de tejido sano, el margen de seguridad que se llama. ¿Mm? Entonces, esa es la biopsia. La biopsia obviamente tiene que ser en situaciones bastante superficiales, como les decía, como ser la piel, ¿no es cierto? La piel, mucosas, ¿no? Ya, porque profundamente no podemos hacer una biopsia, digamos, de vejiga o de estómago, a no ser con endoscopía, ¿no? Bien, ahí estamos viendo, miren, este es el punch, cómo está sacando la biopsia de la piel, ¿no? Aquí estamos viendo en cuello uterino, con esta pinza saca bocado en personas sospechosas de alguna patología cervical, entonces, miren, va sacando pedacitos, pedacitos, ¿no? Bien, entonces, la punción, aspiración por aguja fina. Una vez que se ha obtenido el material, como les decía, en estos nódulos, en estas lesiones superficiales, se introduce una jeringa, ya donde el émbolo está al vacío, ¿sí? Entonces, se llega más o menos al nódulo. Se tiene que llegar por palpación o bien por radioscopía. Entonces, se empieza a aspirar con el émbolo, se empieza a jalar y va a salir material, salen células, ¿eh? Entonces, ese material que se ha podido aspirar se extiende en un portaobjetos, ¿sí? Y con una bajalenguas, entonces se hace un extendido. Este extendido se lo fija con alcohol, se lo tiñe con métodos especiales y luego se hace el diagnóstico, ¿no es cierto? Para ver si es maligno o benigno. Ahí estamos viendo en mama, por ejemplo, o en alguna lesión superficial. Miren, ahí está. Se está puncionando, ¿sí? Esta lesioncita y se va aspirando el material. Bueno, entonces ahora nos toca hablar de la adaptación y la lesión celular. Este cuadrito nos da como ejemplo, ¿no es cierto?, a estas palmeras que en una situación normal están erguidas, ¿sí? Ahí están. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un temporal? Hay esos ventarrones fuertes, ¿no es cierto?, que doblan a estas palmeras, ¿no es cierto?, inclusive casi hasta llegar al suelo. Pero estas palmeras, una vez que pase el temporal, vuelven a su situación original, ¿no es cierto?, vuelven. Entonces, esa es la capacidad de adaptación de estos árboles, ¿no es cierto?, que se adaptan, porque están acostumbrados a vivir en ese ambiente, ¿ya? Por más fuerte que sea el temporal que pueda doblarlo, ¿sí? Una vez que pasa el temporal, estos vuelven a su situación. Obviamente, que si el tronco de este árbol, de esta palmera, está muy vieja, se va a romper. O si está enferma, se va a romper y va a morir. Pero si está sana, está vital, entonces esta palmera va a volver a su situación de origen, ¿no es cierto?, a su situación de reposo. Bien. Ahora, según lo que comentábamos del proceso patológico,
tenemos las causas o factores etiológicos. Las causas son muy variables, ¿no es cierto? Tenemos una de las más importantes, es la hipoxia, ya la falta de oxígeno o la disminución de oxígeno. Hipoxia. Es una causa bastante frecuente. Agentes químicos como los fármacos, venenos, alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Agentes químicos que pueden producir lesión celular. Agentes biológicos como ser los virus, bacterias, parásitos, ¿sí? Agentes físicos como el calor, el frío, la electricidad, la radiación. Alteraciones genéticas, bueno, las malformaciones, los problemas a nivel de los cromosomas, ¿no? Que pueden dar lugar a que la persona sea proclive a tener cierto tipo de enfermedades. Reacciones inmunológicas. También esto mucho depende de la persona, ¿no? Que tiene cierta tendencia a tener alergias, como ser el asma, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene ese problema, ¿no? Reacciones inmunológicas. O bien de hipersensibilidad, ¿no es cierto? O bien enfermedades que su sistema inmunológico reacciona contra ellos mismos, ¿no? Contra su propio sistema. Esas se llaman las enfermedades autoinmunitarias. Los desequilibrios nutricionales, vale decir, la desnutrición, hablando de extremos, ¿no? La desnutrición o la obesidad mórbida, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, y también podemos hablar ya a nivel celular, que en este tipo, generalmente en algún tipo de alteraciones genéticas, existen una falta de enzimas que alteran el metabolismo de ciertas sustancias como grasas, hidratos de carbono, proteínas. Entonces, como no son bien procesadas esos productos, entonces se acumulan dentro de la célula y esto da lugar a enfermedad. El envejecimiento, obviamente que sí. El tejido viejo ya no responde como antes, ¿no es cierto? Alteraciones psicosomáticas. Bueno, algunas personas que están, digamos, tronadas, ¿no? Ya había personas que tienen problemas a nivel de mental, ¿no? Los enfermos mentales, los paranoicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede dar lugar a enfermedades. Bien, entonces volvemos a nuestro cuadrito. Aquí tenemos la célula normal en una situación de homeostasis, de equilibrio, ¿ya? Entonces acá tenemos el estrés o el factor ambiental, ¿ya? O bien estímulos lesivos, como los que les he mostrado en la anterior diapositiva, biológicos, químicos, físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante el estrés, si la célula está bien, digamos, equilibrada, ¿sí? Va a poder adaptarse, ¿ya? Y volver a ser una célula normal, ¿ya? Pero si es una célula que tiene algún problema genético, que es una célula desnutrida o alterada, ¿sí? Entonces no va a poder adaptarse ante estas situaciones de estrés. Entonces, obviamente se va a enfermar. Y otras directamente por varios factores, como les decía, químicos, físicos, biológicos, directamente se enferman, ¿no? Y aquí tenemos la lesión celular. Bueno, si estos agentes o estos estímulos lesivos son leves y transitorios, entonces la lesión se torna reversible. Quiere decir que puede volver a la normalidad. Pero si es grave y progresiva y sostenida, bueno, entonces tenemos acá la lesión irreversible, que esto nos va a llevar a la muerte celular. Y esta muerte celular se traduce de dos maneras principalmente. Uno como la necrosis y otra que es la apoptosis. Bien. Entonces, cuando existen estas situaciones de lesión celular ya no pudo adaptarse, entonces la célula se enfermó. Entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula en su interior tiene tres sistemas vulnerables.
tres sistemas vulnerables. Uno es la respiración aeróbica, donde participan las mitocondrias. Otro es el aparato genético, donde está la cromatina, el aparato genético, ¿no? Donde está la cromatina. Otra es la síntesis de proteínas, donde están involucrados los ribosomas y el retículo endoplásmico rugoso. Y otra es la membrana celular, la que determina la permeabilidad selectiva, ¿no es cierto? Gracias a la membrana celular es la que controla la entrada o salida de sustancias. Entonces, estos son las cuatro áreas vulnerables. Les repito, mitocondrias, cromatina, retículo endoplásmico rugoso y la membrana celular. La membrana celular. Bien, vamos. Consecuencias de la disfunción de los sistemas intracelulares. Bueno, al no funcionar los sistemas intracelulares, empiezan a acumularse unos productos de las reacciones oxidativas dentro de la célula, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una actividad no controlada de los radicales libres del oxígeno, ¿ya? Radicales libres del oxígeno, o también llamadas especies reactivas del oxígeno, ¿ya? Especies reactivas del oxígeno. Bueno, eso puede ser una de las consecuencias. Otra consecuencia, que esta es tal vez una de las más graves, liberación del calcio intracelular, ¿ya? Que se liberan por activación de sí, que este calcio sí va a activar sistemas enzimáticos. Bueno, el calcio intracelular en condiciones normales están dentro de los gránulos mitocondriales y también el retículo endoplásmico liso. Gránulos mitocondriales y retículo endoplásmico liso. Entonces, este calcio que se ha liberado, ya que sale de esos lugares donde tienen que permanecer, entonces pues van a producir una serie de desastres, ¿no es cierto? Va a activar sistemas enzimáticos como ser las fosfolipasas. Entonces, estas fosfolipasas, ¿qué van a degradar? Los fosfolípidos de la membrana celular. Estos fosfolípidos que se encuentran en gran cantidad en la membrana. O sea, van a alterar la permeabilidad de la membrana. Las proteasas, que van a alterar la síntesis de proteínas, o sea, a nivel de el retículo endoplásmico rugoso. Las ATPasas, la energía, van a degradar la energía. ¿Y dónde se produce esta energía? A nivel de las mitocondrias, ¿no es cierto? Y luego las endonucleasas, que van a alterar a la cromatina, Entonces, otra consecuencia va a ser el agotamiento de la energía de la célula. Agotamiento de la energía de la célula. Defecto también de la permeabilidad de las membranas. Ustedes saben que las membranas celulares son las que se encargan de ser una especie de membrana selectiva, de una barrera selectiva, en cuanto a lo que entra o lo que sale, ¿no es cierto? Entonces, este defecto puede producir también desastres a nivel de la célula. Bien, y a nivel de la cromatina puede producir mutaciones, y estas mutaciones pueden llevarnos a la producción de cáncer, ¿ya? Entonces acá tenemos una comparación entre lo que es la necrosis y la apoptosis. La apoptosis vamos a dar un pantallazo acá, y vamos a ver con mayor detalle más adelante, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo la célula normal. Lesión reversible. ¿Qué puede ocurrir en la morfología de la lesión reversible? Puede haber desprendimiento de algunos lípidos dando lugar a figuras de mielina. Como hay alteración de las membranas, entonces entra mucho sodio y con el sodio entra agua, entonces la célula se hincha. Entonces hay tumefacción celular.
¿ya? Y no solamente la célula en general, sino también las organelas se hinchan. Edema, ¿no es cierto? Edema del retículo endoplásmico, también de las mitocondrias, ¿sí? Y hay estos elementos, ¿no es cierto? Así como globitos, que son vesículas en la membrana. Pero, sin embargo, si no se destruye totalmente, si no se destruye el núcleo, esto puede recuperarse, ¿ya? Pero si la lesión es progresiva, ¿sí? Progresiva, entonces viene la lesión irreversible, que se traduce aquí la necrosis o apoptosis. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en la necrosis? Ya las figuras de mielina, o sea, restos de membrana, ya se ha roto la membrana acá para empezar, ¿sí? Y fracciones de estos lípidos se enrollan formando estas figuras de mielina que se llaman así. Densidades amorfas en las mitocondrias y el núcleo también se destruye. Aquí estas vesículas de membrana son mucho más groseras, ¿sí? Y bueno, también aquí esta célula va a morir. Y como no puede haber células muertas, estas tienen que ser eliminadas gracias a los fagocitos, como ser neutrófilos o bien macrófagos. Entonces, los restos de esta célula muerta van a ser comidos por estos elementos para ser luego eliminados. En la apoptosis, en cambio, ¿sí? Puede haber, sí, que es una forma de necrosis también, ¿no? Una forma de muerte programada, decimos aquí. La cromatina se condensa, la célula también disminuye su tamaño, hay vesículas y la célula se fragmenta, dando lugar a estos fragmentos que se llaman cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos van a ser eliminados gracias a los fagocitos también, ¿no es cierto? Aquí en la apoptosis no hay inflamación, no hay. En la necrosis sí hay. Acá no. Bien. Entonces vamos a hablar sobre la lesión que ocurre comúnmente, ¿no? La lesión, el factor que da lugar a una muerte por hipoxia, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los resultados de esta hipoxia, ¿no es cierto? Bien, aquí estamos viendo un vaso sanguíneo donde hay un coágulo que está taponeando, aquí hay un tapón. Este tapón no va a dejar que la sangre circule. Entonces, el tejido que es irrigado por estas ramas de esta arteria, al no recibir oxígeno, van a tender a lesionarse o morir prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿cuál es la organela celular? Bueno, en realidad son cuatro sistemas, dijimos, ¿no es cierto? La membrana celular, la mitocondria, el retículo endoplásmico rugoso y la cromatina. Aquí hablando de la mitocondria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al no haber oxígeno, al no llegar oxígeno, no va a haber fosforilación oxidativa, porque no hay oxígeno, ¿no es cierto? Esta reacción oxidativa no va a haber porque disminuye el oxígeno. Y al disminuir la fosforilación oxidativa, obviamente el resultado va a ser disminución de la energía. Entonces, esta disminución de la energía, ¿cómo se traduce? Que la bomba de sodio-potasio va a fracasar. Ustedes saben que la bomba de sodio-potasio sirve para mantener los ambientes intra y extracelulares dentro de una normalidad, ¿no es cierto? Fuera de la célula existe más sodio que potasio. En cambio, dentro de la célula hay más potasio que sodio. Bueno, y esa, digamos, se llama es el equilibrio, ¿no es cierto? El gradiente de concentración de estos electrolitos. Bueno, entonces, como fracasa la bomba de sodio, el sodio aprovecha y se entra. Y con el sodio también se entra el agua y el calcio. Y el calcio es maldito, dijimos, ¿no es cierto? Que activa una serie de sistemas intracelulares, ¿sí? De enzimas. Bueno, entonces, obviamente, también va a haber mayor salida de potasio. ¿Y esto a qué nos lleva? A que como entra tanto líquido, se hinchan algunas organelas celulares y la célula en general se hincha, ¿no es cierto? Esto llamamos la tumefacción, ¿ya? O cambio hidrópico, ¿ya? Bueno, ahora, como ha disminuido la producción de ATP,
esta mitocondria recurre a otro sistema, ¿no es cierto?, que se llama glucólisis anaerobia. Glucólisis anaerobia significa que no necesita oxígeno, pero va degradando la glucosa. Como resultado vamos a tener disminución del glucógeno. Ya, por lo tanto, de esta degradación del glucógeno para tener glucosa, ¿sí? Da como resultado el ácido láctico. Ácido láctico. Y ese ácido láctico, se acumula disminuyendo el pH intracelular. Y la disminución de este pH celular va, digamos, repercutir sobre la cromatina, produciendo que esta cromatina se condense, ¿no es cierto? Entonces la célula no va a funcionar bien. Por otra parte, esta disminución de la adenosín trifosfato va a provocar el desprendimiento de los ribosomas. Y al desprenderse los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, obviamente ya no llega la proteína, ¿no es cierto? La proteína al retículo endoplásmico rugoso, donde se concentra para seguir su camino por el aparato de Golgi, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay disminución de la síntesis de proteínas. Y esto realmente es grave, jóvenes, grave. Bueno, entonces vamos a ir resumiendo. Tenemos acá un pantallazo sobre qué es la lesión reversible, ¿no es cierto? Aquí están las células, hay alteración de la permeabilidad celular, entra agua, entra sodio, sale potasio, ¿no es cierto? Entonces, con el sodio siempre se acompaña de agua, entonces va a haber una acumulación de líquidos acá, no solamente en todas las células, sino también en las organelas, ¿no es cierto? Como ser retículo endoplásmico rugoso y las mitocondrias, ¿no es cierto? Hay condensación de la cromatina nuclear, puede haber algunas mitocondrias que mueren, entonces estas son fagocitadas por los propios lisosomas de la célula, esto se llama autofagia, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos dispersión de los ribosomas, ¿no? Se desprende. Por lo tanto, va a disminuir la síntesis de proteínas, hinchazón mitocondrial, y aparecen pequeñas densidades a nivel del interior de las mitocondrias. Bien. Ahora, la lesión celular irreversible. Aquí nos menciona, se considera como el punto de no retorno, o sea que ya sobrepasó, digamos, el nivel de adaptación de esta célula, ya está muy, el grado de agresión, digamos, es muy sostenido, es progresivo. Entonces, llegamos al punto de no retorno. Entonces, se considera como punto de no retorno a la incapacidad para revertir la función mitocondrial. O sea que esa mitocondria ya no vuelve a funcionar. Y trastornos profundos en la membrana celular, como decir que la membrana se rompe, ya no puede volver a reintegrarse, se rompe y ahí el acabose, es el acabose de toda esta situación. Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, los sistemas de enzimáticos intracelulares, ¿no es cierto? Entonces, hay alteración de la membrana. No funciona esta membrana, hay alteración de la permeabilidad, por lo tanto entra sodio, potasio y también entra calcio, ¿ya? Entra calcio. Y por otro lado, chicos, miren, a nivel de las mitocondrias y del retículo endoplásmico también hay zonas donde se almacena el calcio, ¿ya? Aquí está en los gránulos mitocondriales y aquí está dentro del interior del retículo endoplásmico liso. Entonces, al desprenderse este calcio, sale al citosol. Miren, ahí está, aumentando los niveles de calcio en el citosol. Y este citosol y este calcio aumentado en el citosol, lo que va a producir es activación de las enzimas celulares o de los sistemas enzimáticos. Habíamos dicho los 4 sistemas más importantes: fosfolipasas de la membrana, proteasas del retículo endoplásmico y también de la membrana, ¿por qué no?
de la endonucleasas, de la cromatina, y las ATPasas a nivel de la mitocondria, ¿no es cierto? Vean ustedes, las fosfolipasas y las proteasas van a dañar la membrana. Las endonucleasas, al dañar la cromatina, producen daño nuclear. Y al dañar a las mitocondrias, hay disminución del ATP, por lo tanto, disminución del oxígeno, ¿sí? Disminución del oxígeno. ¿Mm? Eso es muy importante. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos el mecanismo de la necrosis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si la lesión es progresiva, rotura de la membrana plasmática, de las membranas de los orgánulos, organelas, y también alteración a nivel del núcleo. Siempre hay inflamación. Ahí miren cómo se rompen, miren cómo se rompen. Está hinchado, cómo los ribosomas se van desprendiendo. En la mitocondria aparecen estas densidades amorfas. Bueno, no, esta ya está reventada, esta pobre célula, ¿no? Aquí el núcleo, miren, la cromatina va condensándose, disgregándose, en fin. Ya, y esto es lo mismo. Es lo mismo, solamente que vamos a tomar en cuenta algunos detalles más. Miren, al romperse las membranas, sobre todo de los lisosomas, ¿qué es lo que va a ocurrir? La liberación de toda la artillería enzimática de los lisosomas. Y estos lisosomas, como son enzimas, lo que libera, estas mismas enzimas van a digerir a la misma célula. Esto se llama la autólisis. Ahí están las figuras de mielina, lisis o destrucción o degradación del retículo endoplásmico, defectos en la membrana, densidades en las mitocondrias, hinchazón en las mitocondrias. ¿Y qué pasa con el núcleo? Puede haber, en una primera instancia, gracias a la disminución del pH, es un pH ácido por la acumulación de ácido láctico, entonces se contrae, se condensa la cromatina. A esto se llama la cariopignosis. ¿Ah? Ahora, esta cromatina puede disolverse. Cuando se disuelve la cromatina se llama cariolisis. O cuando se fragmenta se denomina cariorexis. ¿Ah? Cariorexis. Bien. Los radicales libres, habíamos comentado algo sobre los radicales libres. Son moléculas altamente reactivas que atacan los enlaces de proteínas de los tejidos, o sea, las proteínas de los tejidos. Estos enlaces que mantienen unidas a todas las estructuras de las células, etcétera, etcétera, ¿sí? Afectan al DNA en los núcleos de las células, ¿ya? Y también afectan a importantes ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en las membranas celulares, como ser los fosfolípidos, principalmente los fosfolípidos. ¿Ah? El colesterol también de alguna manera, pero los fosfolípidos son importantes. Entonces, ¿a qué se llama un radical libre? Es una molécula que presenta un solo electrón impar en el orbital más externo de la molécula. Ustedes saben que una molécula presenta un núcleo, ¿ya? Y alrededor hay orbitales, así como el sistema solar, ¿no es cierto? Y en cada spin u orbital existen pares de electrones, siempre pares de electrones. Pero el radical libre en el orbital más externo presenta uno solo, no es par, sino es impar, un solo electrón impar. Entonces esto la hace inestable y puede afectar una serie de estructuras de la célula, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estos radicales libres del oxígeno? También llamados especies reactivas del oxígeno, ERO, así ERO también llaman. Se han descrito tres, los más importantes. Uno es el ion superóxido. Otro es el peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada también se llama. Y por último, el ion oxidrilo. Bien, ahora, ¿de dónde vienen estas especies reactivas? Vienen de todas las reacciones oxidativas. ¿Y dónde se producen las principales reacciones oxidativas? A nivel de la membrana.
¿sí? Gracias a una enzima que es la nicotina amina difosfato reducido, ¿ya? Entonces, esta enzima capta el oxígeno y degrada, ¿sí? Degrada. Esas son acciones redox, ¿no es cierto? Degradan el oxígeno. Lo mismo a nivel del retículo endoplásmico liso, tenemos otra oxidasa, ¿no es cierto? Que es la P450. Y existen una serie de oxidasas a nivel del citosol. ¿Mm? En la mitocondria existen oxidasas que están en la cadena respiratoria, ¿no? Del transporte de electrones, ¿ya? Habíamos dicho de las enzimas citosólicas también están. Y las oxidasas que existen en estas organelas que se llaman los peroxisomas. Los peroxisomas. Bueno, de estas reacciones oxidativas tenemos los metabolitos, que son los eros, especies reactivas del oxígeno. Entonces tenemos una que es muy importante, es la superóxido, el ion superóxido. El ion superóxido. Entonces acá en el citosol esta sufre una serie de metabolismo, ¿no? O sea, se une a una enzima que es la superóxido dismutasa para convertirse en peróxido de hidrógeno, ¿ya? Ahora, muchas reacciones llegan directamente a ser peróxido de hidrógeno sin pasar por el ion superóxido. Por ejemplo, las oxidasas de los peroxisomas, o bien la energía radiante, la radiación, directamente nos da lugar a la creación de peróxido de hidrógeno, que es otro radical tóxico, ¿no es cierto?, del oxígeno, ¿ya? Bien, entonces este peróxido de hidrógeno sufre, gracias a la presencia del hierro, una reacción que llama la reacción de Fenton, donde es convertida a hidroxilo, ion hidroxilo. Entonces, de acá se unen estas dos para formar agua, que el agua es totalmente inofensiva, ¿ya? Ahora, este peróxido de hidrógeno, gracias a las catalasas de los peroxisomas, ¿sí?, las desdobla y las convierte en moléculas de agua, también que son inofensivas. También participan acá estas enzimas que llaman las glutatión, ya sea la glutatión peroxidasa o la glutatión reductasa. Entonces las transforma en agua, que son inofensivas. Pero ¿qué pasa si hay alguna falla? Y estos eros, si estas especies reactivas del oxígeno no son neutralizadas, entonces ahí causan daño celular. Causan daño celular a nivel de la membrana celular, produciendo peroxidación de los lípidos, de las membranas en general, ¿no es cierto? Puede producir lesión a nivel del retículo de endoplásmico rugoso, produciendo lesión de las proteínas, o bien a nivel del aparato genético, lesión del ADN. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Aquí vamos a ver nuevamente los efectos de los radicales libres. Entonces, acá tenemos que se han producido ya estas especies reactivas del oxígeno. El ion superóxido, peróxido de hidrógeno, radical oxidrilo. Entonces, el superóxido, gracias a la superóxido dismutasa, se convierte en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se descompone gracias a estas enzimas de los peroxisomas, como son la glutatión peroxidasa, catalasa. Entonces estas eliminan, son antioxidantes, Pero si no se eliminan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Daño a nivel de la membrana, daño a nivel de las proteínas y daño a nivel del aparato genético, de la cromatina. Bien, entonces vamos a ver cómo se ve, cómo se expresa, cómo se traduce el problema de este tipo de lesiones. Tenemos acá la tumefacción celular, que es la hinchazón, ¿sí? Este es un esquemita donde vemos unos túbulos contorneados a nivel del riñón, donde las células pierden sus límites, ¿no? Las células. Parece toda una masa rosada. Pierden sus microvellosidades, su borde en cepillo pierde. Y aquí vemos, miren, ahí está.
son granulosos, muy rosados, muy hinchados. Esa es la tumefacción celular. Estamos viendo acá la morfología de la lesión reversible. Entonces, un patrón de ese tipo de lesión es la tumefacción celular. Es un patrón celular, un tipo morfológico de lesión reversible. Ya es el cambio hidrópico o tumefacción celular. Ahí estamos viendo, por ejemplo, este riñón, miren, aumentado de volumen, está cortado en dos. ¿Ah? Es muy turgente. Bien, entonces vemos acá la macroscopía. Estos son los túbulos proximales, muy hinchados, como les decía. Miren, la luz prácticamente está bastante reducida por la hinchazón de las células, ¿sí? Del epitelio tubular. Estos son los túbulos distales que no se afectan mucho. ¿Ya? Otro patrón es el cambio graso o la esteatosis, cambio graso o esteatosis, donde uno de los órganos más afectados es el hígado, lo que se llama el hígado graso. Entonces vemos aquí macroscópicamente está aumentado de tamaño y un color amarillento que presenta, ¿sí? La microscopía. Los hepatocitos presentan una serie de vacuolas, miren, estas vacolitas, que pueden ser grandes o pequeñas. Entonces se dice acá esteatosis macro o microvesicular o mixta, ¿no es cierto? Aquí hay un poco de fibrosis a nivel del espacio porta. Ahí estamos viendo otra vez el hígado, ¿no es cierto? El hígado. Acá vemos, mira, las gotitas de grasa. Aquí vemos a mayor aumento, ¿no? Macro y microvesicular. Hígado graso o esteatosis. ¿Ya? Aquí vemos a nivel del corazón, acumulación de material lipídico, ¿no es cierto? Esto se llama esteatosis cardíaca a nivel del corazón. Bien. La necrosis, que es la lesión irreversible. Existen varios tipos de necrosis. Uno de los tipos de necrosis es la necrosis coagulativa, viene de coagulación, ¿ya? Esto se produce por desnaturalización de las proteínas celulares, gracias a la autólisis, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las membranas de los lisosomas también son destruidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se liberan las enzimas de los propios lisosomas que van a digerir a la propia célula. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Qué es el resultado de esto? Que se preservan, se conservan las estructuras celulares o las siluetas celulares, ya sea de la célula o del tejido. Se puede reconocer al tejido que ha sufrido de este tipo de necrosis. ¿Bien? Entonces, este tipo de necrosis es característica de la hipoxia, falta de oxígeno. Hipoxia en todos los órganos sólidos, excepto en el cerebro, Esto hay que subrayar, chicos. Característica de la hipoxia en todos los órganos sólidos, excepto en el cerebro. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un vaso. Ahí está. Característica esta zona de isquemia. Isquemia quiere decir que no hay aporte de oxígeno y esta zona muere, pálida. ¿Ya? Es un infarto esplénico. Se llama infarto aquella zona de tejido que ha dejado de recibir sangre, aporte sanguíneo, ¿no? Esta es la zona isquémica. Isquemia quiere decir no hay sangre. Aquí estamos viendo un riñón, miren, acá se tapó, entonces toda esta zona que es tributaria de esta ramita de la arteria, ¿sí? Entonces muere, un infarto pálido, ¿no? Esto es lo que ocurre en los órganos sólidos. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, un corte de riñón, un corte de infarto de riñón. Acá se puede reconocer el corpúsculo, los túbulos, etcétera, ¿no es cierto? Se reconoce, pero las células están muertas, miren, están coaguladas, parecen. Entonces, esto es característica de los infartos. En todos los órganos sólidos, menos en el cerebro, por favor, menos en el cerebro. Otro tipo de necrosis tenemos la necrosis de caseificación. Se llama así porque este tipo de necrosis se parece al queso, al requesón, ¿ya? Y esto es característica de algunas condiciones, de algunas patologías, como ser la tuberculosis, por ejemplo.
Entonces, este es un pulmón tuberculoso donde vemos este material blanquecino, necrótico, y en algunos sitios forman verdaderas cavernas. Miren acá. Esta es una tuberculosis pulmonar, donde hay necrosis de caseificación. ¿Ah? Aquí estamos viendo otra vez un infarto de miocardio, necrosis coagulativa. Miren, aquí se ven las fibras cardíacas, pero los núcleos prácticamente han desaparecido, no hay. Las estrías también han desaparecido prácticamente. Entonces, este es un ejemplo de infarto de miocardio. ¿Ya? Vamos. Aquí tenemos necrosis de caseificación. Miren, ahí tenemos. Toda esta zona es una zona necrótica. Necrótica. Es así como el quesillo. Si vamos a ver a mayor aumento, aquí está la zona de necrosis de caseificación, que tienden a formar especie de nódulos. Estos nódulos se llaman granulomas. 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 Ahí vemos, miren el pulmón. Estos son los granulomas. Y aquí, en medio de estos granulomas, podemos ver unas células gigantes. Estas células gigantes son nada más que la fusión de macrófagos que tratan de fagocitar a los bacilos de la tuberculosis y que son bastante rebeldes, ¿no? Entonces, aquí se fusionan los macrófagos para poder destruirlos, ¿no? Pero bueno, ahí están los granulomas. Bien. Otra forma de necrosis o lesión irreversible es la necrosis licuefactiva. Se llama así porque se parece al licuado, digamos, a un licuado. Bueno. Entonces, este tipo de necrosis se debe a la digestión enzimática de enzimas de otras células, ya no de las propias células, sino de otras células. ¿Ya? Como ser los lisosomas, ¿de qué pueden ser? De los glóbulos blancos, ¿no es cierto? De los neutrófilos, de los macrófagos, en fin. Entonces, estos descargan sus enzimas y van a destruir a la célula. Eso se llama heterólisis. En cambio, el anterior, la coagulativa, era autólisis. Esta es heterólisis. Y esto es característica de infecciones microbianas y del infarto cerebral. Esto hay que subrayar. Infarto cerebral. Infecciones microbianas e infarto cerebral. Ahí tenemos, por ejemplo, un puchichi de este muchachito. Hay una acumulación que vimos también al principio, ¿no es cierto? Una colección de pus. Ese es un ejemplo típico de necrosis licuefactiva. Entonces, aquí también vemos, mire, un ganglio que ha fistulizado, un ganglio de este personaje. Aquí están drenando el ganglio. ¿Qué están drenando? El pus. ¿Ah? Y aquí tenemos la histología. Aquí ya no se ve estructuras tisulares que puedan ser reconocibles, no. Aquí son gran cantidad de neutrófilos, piocitos, detritus celulares, sobre todo neutrófilos, colecciones. Y estas grandes colecciones de este material necrótico más los piocitos y neutrófilos se denominan abscesos cuando son colecciones ya grandes. Ahí también podemos ver necrosis licuefactiva en caso de las infecciones por hongos. Aquí está la cándida, ¿no? O molinias, cándida. Aquí está con una tinción de paz, se reconocen a los hongos. Aquí están, sobre todo las hifas se pueden ver acá. ¿Ah? Y las esporas también. Aquí está la necrosis licuefactiva en cerebro, un infarto cerebral. Miren, ahí está el infarto. Estas zonas del infarto. Ahí vemos, miren a mayor detalle. Aquí esta zona se hace producir una destrucción del tejido. Necrosis licuefactiva. Y ahí se ve, ¿no? Miren la colección de neutrófilos, detritus celulares. Y aquí se puede reconocer algo de tejido cerebral. Pero esta es la zona de la necrosis licuefactiva. Y otro tipo de necrosis es la necrosis enzimática de la grasa, que ocurre en la pancreatitis aguda. Aquí está el páncreas, ¿no es cierto? ¿Y dónde vemos las zonas de necrosis? Acá, miren, a esta partecita de acá. Necrosis enzimática de la grasa. Aquí vemos, miren cómo se ha saponificado, se llama eso. Se destruye la grasa, se destruye gracias a la activación de las enzimas pancreáticas en una situación de pancreatitis aguda. Ahí estamos viendo la histología. Hay restos aquí, recuerdan a los adipocitos, pero aquí está, ¿no? Ya destruido totalmente, ¿no? Necrosis enzimática de la grasa. ¿Ya? Y finalmente hay otro tipo de necrosis
que se debe a depósito de inmunocomplejos. Es un tipo de hipersensibilidad, ¿sí? Tipo 3 que se llama así. Es la necrosis fibrinoide, que ocurre en las paredes de vasos, sobre todo en paredes de vasos. Ahí se ve, mire, este depósito de este material que parece fibrina, por eso se llama fibrinoide. En realidad son anticuerpos, depósitos de anticuerpos en paredes de vasos. Necrosis fibrinoide. Bueno, jovencitos, entonces hemos terminado y la segunda parte les daremos la próxima semana. Cuídense, que la pasen bien, jovencitos.